Estados Unidos ha llevado a cabo una destrucción pocas veces vista en la historia de la guerra moderna. Exactamente 10.000 objetivos diferentes han sido atacados en territorio iraní. Las redes de defensa aérea de Irán, consideradas impenetrables durante décadas, han sido arrasadas en cuestión de semanas. La gigantesca infraestructura militar del país está literalmente paralizada. Pero, ¿ha sido la operación Furia Épica realmente suficiente para poner a Irán de rodillas? ¿O la verdadera tormenta apenas comienza? ¿Qué sigue ahora? ¿Se sentará el gobierno de Teherán a la mesa de paz o es solo cuestión de tiempo para que las tropas estadounidenses pisen suelo iraní? Antes de entrar de lleno en lo más importante, quiero leerlos en los comentarios. Escriban su país y su ciudad. ¿Y esta es su primera vez en el canal? Suscríbanse y activen la campana, porque lo que viene ahora redefine por completo este escenario. Acompáñenme a examinar de cerca el impactante saldo de esta colosal operación, que cambiará para siempre el destino de Medio Oriente y el próximo y oscuro movimiento de Washington, que tomará a todos por sorpresa. Estados Unidos ha asestado un golpe tan devastador a Irán que pasará a la historia. El objetivo número 10.000 ha sido alcanzado, y a Irán no le queda prácticamente nada en pie. El 25 de marzo, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, presentó su análisis más reciente sobre todo lo que Estados Unidos ha logrado hasta ahora durante la Operación Furia Épica. Una de las primeras cosas que salió de la boca de Cooper fue digna de un titular. Estamos en la cuarta semana de la campaña y nos mantenemos de acuerdo con el plan, o incluso por delante de él, en el logro de objetivos militares muy claros para eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder de manera significativa fuera de sus fronteras. Comenzó diciendo Cooper. Luego entregó esa cifra y declaró: las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares. De hecho, acabamos de alcanzar el objetivo iraní número 10.000 hace tan solo unas horas. Cooper continuó explicando que 10.000 es la cifra exclusiva de Estados Unidos. Cuando se suman los ataques aéreos de Israel a la ecuación, el número de objetivos alcanzados aumenta en varios miles más. El 13 de marzo, el Wall Street Journal informó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había afirmado que Estados Unidos e Israel se habían combinado para atacar 15.000 objetivos, lo que en el momento de la declaración significaba más de 1.000 objetivos atacados por día. La magnitud y la ferocidad de la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente han disminuido un poco desde ese anuncio. La razón de esto es probablemente que a Irán le quedan menos objetivos militares por atacar. Sin embargo, dado que la cifra conjunta antes de las declaraciones de Cooper era de 15.000, no es descabellado creer que Estados Unidos y Israel se han combinado para alcanzar cerca de 20.000 objetivos en total desde el 28 de febrero. Pero incluso si lo tomamos por sí solo, el hecho de que Estados Unidos haya alcanzado 10.000 objetivos es una noticia colosal. Y para ser claros, no se trata de 10.000 municiones disparadas, sino de 10.000 objetivos individuales atacados, porque ahí es donde esta cifra se vuelve verdaderamente aterradora. Una munición disparada puede fallar, puede ser interceptada o puede golpear un blanco de valor limitado. Pero cuando hablamos de 10.000 objetivos individuales atacados, estamos hablando de una campaña metódica para borrar funciones militares completas del mapa. No es solo una secuencia de explosiones, es la desarticulación progresiva de un sistema de guerra entero. Un depósito no es solo un edificio, un radar no es solo una antena, un túnel no es solo una entrada en una montaña. Cada objetivo destruido significa una capacidad menos para detectar, coordinar, mover, lanzar, reparar o resistir. Y cuando decenas, luego cientos y finalmente miles de esos nodos van cayendo. Lo que colapsa no es un punto aislado. Lo que colapsa es la arquitectura militar que conecta a todos esos puntos entre sí. Por eso los 10.000 objetivos son más importantes que cualquier cifra bruta de bombas lanzadas.
porque revelan algo más profundo: que Estados Unidos no solo ha atacado a Irán, sino que ha ido desmontando pieza por pieza la maquinaria que le permitía combatir como un Estado moderno en una guerra de alta intensidad. Estos objetivos varían desde los más masivos, como los búnkeres militares y nucleares subterráneos de Irán, hasta objetivos relativamente pequeños como los drones. Cada impacto representa un arma individual o un nodo militar que ha caído, y es probable que los objetivos más grandes hayan sido atacados con múltiples municiones, tal vez repetidamente durante días para dejarlos fuera de servicio. Y lo que estamos viendo aquí es un nivel de superioridad aérea que no se ha logrado en ninguna otra guerra moderna. La campaña escalonada de Estados Unidos comenzó con ataques llevados a cabo por aviones furtivos como el B-2 Spirit y el F-35. Más tarde, evolucionó para incorporar plataformas tan antiguas como el B-52 y el A-10. Y todo ello nos ha demostrado que Estados Unidos puede operar con total impunidad en los cielos de Irán. Por supuesto, esto no significa necesariamente que la Operación Furia Épica esté llegando a su fin. Si Estados Unidos cumple sus amenazas, lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo de nuevo y tomar a todos completamente por sorpresa. Pero por ahora basta con saber que una gran parte de la infraestructura militar de Irán ha sido totalmente aniquilada mientras Estados Unidos traza el rumbo para su próximo movimiento. Según muchos analistas en Estados Unidos, Irán está ahora desesperado por lograr algún tipo de final para la Operación Furia Épica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Irán está suplicando llegar a un acuerdo, y Estados Unidos ha respondido presentando un plan de 15 puntos que podría hacer realidad ese acuerdo. Irán ha respondido a estas afirmaciones diciendo que Estados Unidos y Irán no están hablando y que Estados Unidos está negociando consigo mismo. La verdad puede estar en un punto intermedio, ya que parece poco probable que Irán no esté abierto a algún tipo de diálogo, pero tal vez no estén tan desesperados como afirma Trump. Mientras tanto, Cooper también dijo en su declaración que la combinación del poder aéreo estadounidense e israelí demuestra que los dos países son más fuertes juntos. Cooper también resumió el alcance del daño infligido a la infraestructura militar de Irán al decir: nuestros ataques de precisión han abrumado las defensas aéreas iraníes y nuestros vuelos de combate sobre Irán están teniendo efectos tangibles. Ahora pasemos a esos efectos tangibles con una lista de los logros de Estados Unidos en la Operación Furia Épica hasta el momento. La cifra de 10.000 ataques ya es impresionante por sí sola, pero no significa mucho sin el contexto de lo que esos ataques han logrado. Y con ese contexto, la reacción pasa de vaya. Eso es un montón de ataques a cómo sigue en pie el régimen iraní después de todo esto. Empezaremos con los misiles de Irán. La Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente se han centrado claramente en los sitios de lanzamiento de misiles de Irán, que son clave para su estrategia principal: amenazar a sus vecinos del Golfo con ataques de misiles balísticos. Mientras Estados Unidos continúe su ofensiva, tenemos algunas cifras sobre cuántos de estos lanzadores han sido destruidos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, afirmaron el 15 de marzo que cerca del 75% de los lanzadores de misiles de Irán han sido destruidos, lo que supone un golpe masivo no solo para la estrategia de misiles balísticos de Irán, sino también para su capacidad de lanzar misiles de crucero y antibuque contra los buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y los buques mercantes. El Wall Street Journal, en su propio informe sobre la afirmación de Israel, proporciona una cifra más concreta al señalar que Israel afirma que Irán ha perdido 330 de sus 470 plataformas móviles de lanzamiento de misiles. Esto equivale a alrededor del 75%. Tal como afirman las FDI. Y aunque uno podría preguntarse cómo Israel y Estados Unidos saben con tanta precisión cuántos de estos lanzadores móviles existen cuando Irán intenta mantenerlos bajo tierra, es innegable que la cifra es impresionante. Las fotografías satelitales publicadas por el Washington Post también lo subrayan. En las primeras 4 semanas de la Operación Furia Épica, Estados Unidos e Israel destruyeron por completo 29 de los sitios de lanzamiento de misiles balísticos de Irán,
cada uno de los cuales albergaba docenas de lanzadores. Las instalaciones en la superficie fueron puestas fuera de servicio. Las instalaciones subterráneas fueron atacadas con bombas antibúnker. Y todo esto se hizo para degradar una de las amenazas más importantes que Irán representa para Estados Unidos: Israel y sus aliados del Golfo. Hemos visto cómo el impacto de esta parte de los 10.000 ataques se ha hecho visible muy rápidamente. El propio Cooper lo confirma al señalar que los lanzamientos de misiles y drones de Irán han disminuido en más de un 90% desde el comienzo de la guerra, lo cual es una señal de que cualquier estrategia de saturación de misiles que Irán hubiera preparado no ha salido según lo planeado. Por supuesto, esto no significa que no se estén disparando misiles iraníes. La destrucción del 70% de los lanzadores aún deja un 30% que puede disparar, y eso equivale a unos 140 lanzadores móviles que Estados Unidos todavía necesita encontrar y destruir antes de que los misiles de Irán dejen de ser un factor a considerar. También están los misiles en sí, aunque los misiles se vuelven inútiles sin los lanzadores, que es lo que ha llevado a Estados Unidos por la ruta estratégica que está tomando ahora. Se podría argumentar que Estados Unidos e Israel no han hecho lo suficiente con respecto a los misiles de Irán, incluso después de más de 10.000 ataques. Según The Guardian, la inteligencia estadounidense sugiere que se ha confirmado la destrucción de aproximadamente un tercio de las reservas de misiles de Irán, y es probable que otro tercio del arsenal haya resultado dañado, enterrado o inutilizado de alguna otra manera debido a los ataques de Estados Unidos contra los túneles y búnkeres subterráneos de Irán. Desde el comienzo de la Operación Furia Épica, también ha habido 100 lanzamientos de misiles confirmados por parte de Irán, y aunque la mayoría de ellos habrían ocurrido al principio de la guerra, esto nos dice que Irán sigue siendo una amenaza de misiles, aunque severamente degradada en comparación con lo que era antes. Pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar en el frente de los misiles iraníes. En los 10.000 ataques no solo se han dejado fuera de servicio los lanzadores y los arsenales. Como explica Cooper, Estados Unidos también ha apuntado a las instalaciones de producción naval y de misiles de Irán. Cooper lo detalla así: Irán tiene capacidades de fabricación a gran escala, no solo para construir buques de guerra, misiles y drones de ataque, sino también para desarrollar y proliferar estas tecnologías entre actores maliciosos regionales y globales. Luego, antes de lanzar la escalofriante advertencia de que Estados Unidos aún no ha terminado con todo esto, añade: al día de hoy, hemos dañado más de 2/3 de las instalaciones de producción de misiles, drones y navales, así como los astilleros de Irán. Cooper proclama que la eliminación del aparato de fabricación militar más amplio de Irán también está en la agenda. Estas son malas noticias para Irán, porque significa que lo que queda de su estrategia de misiles balísticos ahora tiene un límite de tiempo. A medida que se destruyen más lanzadores e instalaciones de producción, cada nuevo lanzamiento de misiles iraní se realiza utilizando un arsenal que no podrá reponerse. Esto no se trata solo de eliminar lo que Irán ya tiene. Estados Unidos se está centrando en lo que Irán podría intentar construir, lo que significa que está paralizando la doctrina centrada en los misiles del régimen a largo plazo. Y esto es fundamental para entender la gravedad del daño. La amenaza misilística iraní nunca dependió únicamente del número de misiles almacenados en búnkeres o túneles. Dependía de una cadena completa de supervivencia y lanzamiento. Esa cadena incluye plataformas móviles, rutas de abastecimiento, equipos de mantenimiento y depósitos ocultos. También incluye comunicaciones seguras, centros de mando, posiciones preparadas de disparo y, por supuesto, la capacidad industrial para reemplazar rápidamente lo perdido. Un país puede conservar parte de su arsenal y aún así haber perdido gran parte de su poder real si ya no puede dispersarlo, moverlo, ocultarlo, coordinarlo y dispararlo bajo presión. Eso es precisamente lo que Washington e Israel parecen estar intentando romper. No solo destruir misiles, sino destruir el ritmo operativo de la fuerza misilística iraní. Porque una fuerza de misiles
no vive solo de lo que tiene en inventario. Vive de su capacidad de regenerar salvas, de rearmar unidades, de recolocar lanzadores y de seguir amenazando incluso después de haber sido golpeada. Si esa cadena se rompe, entonces el arsenal que sobrevive empieza a parecer más una reserva inmóvil que una herramienta efectiva de coerción regional. Y para un régimen que durante años construyó su disuasión sobre esa doctrina, ese golpe es mucho más profundo de lo que sugieren las cifras por sí solas. Más allá de las instalaciones de producción naval, Estados Unidos también está enfocado en eliminar la mayor parte posible de la capacidad marítima existente de Irán. Vemos una estrategia similar a la adoptada con los misiles de Irán: destruir lo que ya existe y luego continuar eliminando las instalaciones que podrían construir más. Ahora, en cuanto a lo que ya existe, o más bien solía existir, The Times of Israel informa que Estados Unidos ha hundido el 92% de los grandes buques de la armada iraní. Este porcentaje probablemente incluye fragatas, submarinos y los improvisados portaaviones de Irán. Y tal vez no cubre las lanchas de ataque rápido que Irán ha estado utilizando para sembrar el caos en el estrecho de Hormuz. Aún así, el 92% de los grandes buques de Irán nos dice que el poder naval del régimen, al menos en el frente de pura proyección de poder, ha sido hecho añicos. Las cifras del Pentágono sitúan el número total de embarcaciones hundidas en 130 para el 26 de marzo, aunque no está claro cuántos de ellos son los grandes barcos que ya mencionamos, y cuántos corresponden a lanchas rápidas y otros buques iraníes como sus mini submarinos clase Gadir. Sí sabemos que la cifra de 130 incluye 40 minadores y 11 submarinos, y que Irán ha estado utilizando sus lanchas rápidas para sembrar minas en el estrecho de Hormuz. El enfoque actual de Estados Unidos parece ser que cualquier cosa que navegue para Irán es un objetivo válido. Al igual que con los misiles, no sería exacto decir que la armada de Irán ya no representa una amenaza. Con los misiles, Irán había retrocedido a una estrategia en la que realiza lanzamientos pequeños y precisos, lo que al menos le permite mantener algún tipo de amenaza. En lo que respecta a la parte naval de la batalla, Irán nunca iba a poder lidiar realmente con los portaaviones y los buques de guerra asociados que Estados Unidos llevó a la región del Golfo Pérsico. No me malinterpreten, el régimen definitivamente no quería perder tantos de sus buques de guerra y submarinos. Sin embargo, el objetivo de Irán siempre fue utilizar una estrategia de bloqueo naval asimétrico en el estrecho de Hormuz. Y ese es un problema con el que Estados Unidos todavía tiene que lidiar. Radio Europa Libre o Radio Libertad señaló en un artículo del 12 de marzo que la armada convencional de Irán prácticamente había desaparecido, pero la amenaza para el estrecho de Hormuz no había terminado, y finales de marzo no ha cambiado mucho. Las lanchas rápidas y los minisubmarinos de Irán siguen atacando a los buques mercantes en ese estrecho, al igual que sus drones y misiles antibuque. Aquí no se trata de volumen. Irán no necesita atacar a cada barco que intenta pasar por una vía fluvial responsable del flujo del 20% del petróleo mundial. Los ataques esporádicos son suficientes para que los viajes sean tan riesgosos que las aseguradoras no paguen y los capitanes de los barcos se nieguen a zarpar. Los primeros 10.000 ataques paralizaron la armada convencional de Irán. Es probable que los próximos 10.000 ataques se centren más en los aspectos asimétricos del enfoque naval de Irán, porque ahí está el verdadero problema estratégico del estrecho de Hormuz. Irán no necesita ganar una gran batalla naval contra portaaviones, destructores y submarinos estadounidenses. Nunca la necesitó. Lo que necesita es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más peligroso: convencer al mercado mundial de que cruzar Hormuz ya no es seguro. Para eso no hace falta una armada clásica intacta. Bastan lanchas rápidas, drones suicidas, minas, pequeños submarinos, misiles costeros dispersos y ataques esporádicos capaces de sembrar incertidumbre. Esa es la lógica de la guerra marítima asimétrica iraní. No busca destruir toda la navegación, busca contaminarla con riesgo. Y cuando el riesgo se instala,
comienzan las consecuencias en cadena. Suben los seguros, se retrasan las rutas, aumentan los costos de transporte y se alteran los precios energéticos. Los gobiernos del Golfo sienten entonces que la presión estratégica vuelve a caer sobre ellos. Por eso el hundimiento de grandes buques iraníes, aunque impresionante, no resuelve por sí solo el problema de Hormuz. La amenaza que queda es más pequeña, más barata, más flexible y más difícil de erradicar por completo. Y precisamente por eso puede seguir siendo extremadamente efectiva incluso después de una campaña devastadora como Furia Épica. Pero ahora muchos se preguntarán, ¿cómo ha sido posible todo esto para Estados Unidos? Sí. Estados Unidos ya tenía una fuerza aérea dominante mucho antes de que comenzara la Operación Furia Épica. Sin embargo, se suponía que Irán tenía un sistema de defensa aérea en capas que detendría a Estados Unidos en seco. Esa red falló, y los ataques iniciales que conformaron parte de esos 10.000 fueron una de las razones principales. Se ha logrado la superioridad aérea, y las cifras relativas a las defensas aéreas de Irán lo revelan todo. El 5 de marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, afirmaban que alrededor del 80% de las defensas aéreas de Irán habían quedado fuera de servicio, ya sea mediante la destrucción directa de los sistemas en sí, o desactivando los radares mediante ataques físicos y cibernéticos. En ese momento, las FDI habían llevado a cabo unos 2.500 ataques y gastado alrededor de 6.000 municiones, lo que de por sí nos da una idea de cuántas armas podría haber utilizado Estados Unidos en sus propios 10.000 ataques. Un cálculo matemático simple nos indica que Estados Unidos pudo haber utilizado hasta 24.000 municiones para alcanzar la marca de los 10.000 objetivos, aunque esto asume que está usando la misma cantidad de municiones que Israel. Desde entonces no ha cambiado mucho en el frente de la defensa aérea de Irán, y tampoco necesita cambiar mucho, dado que el 80% de su red ya está caída. Irán tiene que recurrir a intentar defender sus cielos con sistemas aislados que están demasiado dispersos, y a menudo son incapaces de hacer frente a la amenaza que Estados Unidos representa desde el cielo. Esta fragmentación temprana de las defensas aéreas de Irán creó la superioridad aérea que allanó el camino para los 10.000 objetivos atacados que afirma Cooper. Cooper también señala que la superioridad aérea se ha extendido hasta el punto en que Estados Unidos ahora tiene su fuerza de bombarderos B-52, ejecutando un alto volumen de ataques en las profundidades de Irán y demostrando nuestro dominio inigualable en el aire. Esta afirmación es reveladora, porque el B-52 está lejos de ser el bombardero más moderno del arsenal estadounidense. Tras volar por primera vez a mediados de la década de 1950, el B-52 no es furtivo y tecnológicamente no es tan avanzado. Lo que este bombardero ofrece es un enorme espacio de almacenamiento para toneladas de municiones que pueden lanzarse en volúmenes masivos sobre Irán. Si las defensas aéreas de Irán aún fueran viables, este bombardero no podría operar en los cielos del país. El B-52 es demasiado grande y se puede detectar fácilmente, incluso por los antiguos sistemas de defensa aérea rusos y chinos que conforman la red de Irán. El hecho de que esté operando sobre Irán demuestra hasta qué punto las defensas aéreas iraníes han sido eliminadas del juego. Y lo mismo podría decirse de los A-10 y los helicópteros Apache que Estados Unidos ha desplegado en el estrecho de Hormuz. Ambos son capaces de volar en salidas repetidas, porque la amenaza que Irán representa para ellos ahora se limita a un puñado de defensas aéreas aisladas. Y eso nos lleva a la gran pregunta final: si Estados Unidos ya ha conseguido esta libertad operativa sobre Irán, entonces, ¿qué viene ahora? La respuesta más inquietante es que la fase actual podría no ser el final de la campaña, sino la preparación del terreno para una presión todavía mayor. Washington podría utilizar esta superioridad para empujar a Teherán hacia negociaciones desde una posición de humillación estratégica. Pero también podría decidir continuar degradando metódicamente todo lo que aún le permite al régimen sostener una resistencia organizada a los lanzadores que sobreviven, los nodos logísticos ocultos, las rutas internas de transporte militar
los centros de mando dispersos y los elementos de la amenaza asimétrica en Hormuz. Incluso sin una invasión terrestre total, existe un amplio espacio para una fase siguiente más peligrosa, más selectiva y más coercitiva. Y ahí radica el verdadero dilema para Irán. Porque cuanto más tiempo pase sin poder reconstruir una defensa coherente, más opciones tendrá Washington y menos margen de maniobra conservará Teherán. En otras palabras, el hecho de que Estados Unidos ya pueda operar con B-52, A-10 y Apache no solo demuestra que ha ganado el cielo, también sugiere que ahora puede elegir con mucha más calma y precisión cómo quiere diseñar la siguiente etapa de la guerra. Y eso es precisamente lo que vuelve esta fase todavía más peligrosa, porque a partir de ahora, el problema ya no es solo cuánto daño puede seguir causando Estados Unidos, sino con qué criterio decidirá aplicar ese daño. Durante las primeras semanas, la campaña estuvo enfocada en abrir el cielo, destruir lanzadores, hundir capacidades navales y paralizar la infraestructura militar iraní. Pero una vez alcanzado ese nivel de superioridad, la guerra entra en otra lógica. Washington ya no actúa únicamente para romper defensas. Empieza a actuar con margen, con tiempo y con capacidad de elegir. Y cuando una potencia militar puede escoger con calma su siguiente golpe, la presión estratégica se vuelve todavía más asfixiante. Porque el mensaje para Teherán ya no es solo que ha perdido capacidades. El mensaje es otro. Ahora enfrenta a un adversario que puede decidir cuándo golpear, dónde golpear y con qué intensidad hacerlo. En términos militares, esa es una de las formas más peligrosas de dominación, porque no solo degrada la fuerza del enemigo, también erosiona su capacidad de anticipar, adaptarse y resistir. Gracias por ver Alerta Global y valoran este tipo de análisis. Suscríbanse al canal. Cada semana desglosamos los conflictos militares más complejos del mundo con el nivel de detalle que ustedes merecen. Denle me gusta al video y compártanlo con alguien que quiera entender esta guerra más allá de los titulares.